¿Qué es depurar un programa? ¿Para qué sirve? ¿Por qué lo considero tan imprescindible? Pero lo principal, ¿qué tiene que ver la depuración de software con las polillas? Bienvenidos, aprendices de superhéroes, y hoy, en especial, a nuestras heroínas. Me llamo José Manuel Gómez y te voy a hablar de una de las herramientas más útiles que un buen programador debe conocer y tener siempre a mano: la depuración. La depuración no es más que un modo especial de ejecución de los programas que te permite tener control absoluto de cómo se debe ejecutar, pero también te permite conocer y alterar las variables y objetos del código mientras se ejecuta. Si necesitas encontrar un error de forma rápida, la mejor manera es mediante la depuración. Pero no solo eso, también te muestra de forma intuitiva cómo funciona un programa y la secuencia de pasos que hace nuestra aplicación. En mi opinión, también es un método muy útil para enseñar la lógica y cómo el ordenador interpreta los distintos comandos. En este vídeo vamos a ver cómo trabajamos con el método de depuración utilizando la herramienta PyCharm que vimos en el vídeo anterior y que puedes verlo por aquí. Este vídeo se engloba en el capítulo 1 de Introducción a la Programación en Python del curso del MOOC de la Universidad de Alicante. Pero antes de empezar a depurar un programa, vamos a ver un poco de historia. El término depurar viene del inglés debugging y se le atribuye a nuestra superheroína de hoy, la almirante Grace Hopper, que en 1940, mientras trabajaba en el ordenador Mark II de la Universidad de Harvard, encontró que el origen de un error en los cálculos de este primitivo computador era debido a una polilla, es decir, a un bicho que en inglés se escribe como bug. Por tanto, el término debugging sería algo así como desparasitar los errores de nuestro código. Hoy en día, todos los entornos de programación tienen un método para depurar un programa, porque nos permite encontrar los errores de forma muy rápida y eficaz, ahorrándonos horas y horas de búsquedas infructuosas de los errores en nuestro código. Es por eso que considero que para que aproveches el curso al máximo y que no os volváis locos cada vez que vuestro código no funcione como debería, debo explicar desde el principio cómo se utiliza esta herramienta. Así que, vamos al grano. Lo primero que vamos a hacer es ejecutar el PyCharm. Aquí nos sale el último código que hicimos en el vídeo anterior. Si tú todavía no lo tienes, voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo. Como queremos continuar con este programa, pero no quiero perder este código, lo que voy a hacer es grabar este archivo con otro nombre. Mi tercer programa. Una vez grabado, yo ya puedo modificarlo para hacer nuevas cosas. Como vimos en el vídeo anterior, este programa lo que hace es pedirte un nombre, te da un saludo, te pide dos números y los multiplica mostrando el mensaje por pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es que, aparte de todo esto, también me calcule la suma de los n primeros números naturales. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. Primero voy a crear una variable donde voy a guardar el resultado. Por ejemplo, suma. Y se lo voy a asignar a una función que me va a hacer esa operación. A esta función le he llamado sumatorio. Como parámetro a esta función le voy a dar el número hasta el cual quiero que me haga el sumatorio, de tal forma que si pongo un 5 me va a hacer la suma del número 1, 2, 3, 4 y 5. Si pusiera un 50, pues me haría la suma de los 50 primeros números naturales. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer es imprimir el resultado.
suma de los 5 primeros números naturales es suma. Como vimos, el print nos permite imprimir un mensaje junto con el valor calculado en la variable suma. Como vemos, en la línea 8 nos aparece subrayado la palabra suma y sumatorio. La palabra suma es porque es una palabra que no es correcta en inglés, y como el PyCharm tiene un corrector ortográfico, te advierte que esa palabra no está bien escrita, o por lo menos que él no la reconoce. Esto es una advertencia y el programa va a funcionar exactamente igual con ella que sin ella. Lo que no va a funcionar igual es esta de aquí, que está marcada en rojo, que lo que está diciendo es que el PyCharm o el Python no reconoce la función sumatorio, y eso es porque es una función que me acabo de inventar y que todavía no está definida. Para que el programa funcione correctamente tenemos que definir el comportamiento de esta función, que lo que va a hacer es, nosotros le entregaremos un número y él me tiene que devolver la suma de los n primeros números según el número que yo he puesto como argumento. En Python tenemos que definir las funciones antes de que puedan ser usadas, así que me voy a colocar en la primera línea, voy a dejar hueco y voy a empezar a definir con el comando def una función llamada sumatorio. Como argumento vemos que puedo ponerle cualquier número. Como puedo ponerle cualquier número, pues lo que tengo que hacer es poner aquí una variable que representará el número que yo ponga cuando vaya a usar esa función. Por ejemplo, num. De tal forma que yo esta función la puedo utilizar varias veces con distintos números. Si yo quisiera, podría crear aquí otra suma con la función sumatorio de un 10 o de un 50, y dependiendo del valor que yo le ponga cuando use la función, pues esta variable local, que ya veremos lo que es una variable local, pues va a tener ese valor que yo le he puesto cuando he usado la función. Pero vamos a dejar las cosas más sencillas y voy a dejar solo un sumatorio. Una vez hecho esto, cuando pulse intro, vamos a ver que el cursor no se coloca al principio de la línea, sino que aparece tabulado, es decir, con un espacio definido. En Python esto lo que significa es que lo que yo escriba pertenece al ámbito de la función sumatorio. Pero no te preocupes si no entiendes algo, lo iré explicando en sucesivos vídeos. Ahora lo que voy a hacer es calcular la suma de los n primeros números naturales desde el 1 hasta ese valor que yo he introducido como argumento a la función. Para eso necesito, en una primera instancia, una variable que vaya acumulando los cálculos parciales y que inicialmente esté inicializada a el valor 0, que es un valor neutro para la suma. Por ejemplo, result igual a 0. Para hacer una operación que se repita varias veces tenemos que utilizar lo que en informática se llama bucle o iteración. Y en este caso vamos a utilizar un comando que se llama for. El for es un comando que nos va a permitir repetir una acción varias veces cambiando ligeramente el valor de una variable. Voy a poner el nombre de una variable que va a ser en este caso i, que es el nombre de una variable muy típica en las iteraciones for. Y esta variable en cada iteración va a recorrer una serie de valores que va a ir de un rango de 1 hasta ese valor que yo he introducido como argumento. Esto va a dar un resultado erróneo, pero así vamos a ver cómo corregimos este error con el modo de depuración. Vamos a intentar detectar qué es lo que está pasando y corregirlo en el modo de depuración. Pero por el momento vamos a dejarlo con el error. Así que lo único que quedaría es que en cada iteración la variable i vamos a ir sumando a nuestra variable acumulativa result el valor de la variable i, que va a ir desde 1 hasta el valor num. Para ello voy a utilizar la variable result, que va a ser igual al valor que tenía antes más el valor que va a tener la variable i. Cuando ejecutemos el programa en modo depuración, lo veremos todo esto de forma más clara.
Como vemos, el result se ha tabulado una vez más con respecto al for, y el for está tabulado con respecto a la definición del sumatorio. Esto quiere decir que este comando de aquí, esta sentencia, está dentro del for. Si nosotros eliminásemos este espacio con la tecla retroceso, pues indicaría que nuestra función result no pertenece adentro del for, sino que estaría fuera. La tecla retroceso es esta de aquí, que pone retroceso o una flecha hacia la izquierda. En este caso esto no sería correcto. Nosotros queremos que cada iteración del for calcule de nuevo la variable result. Por lo tanto, tenemos que tener esta sentencia tabulada dentro de nuestro comando for. Para hacer esta operación necesitamos tocar la tecla Tab del teclado, que nos tabulará correctamente esta sentencia dentro del for. Para tabular se toca este botón de aquí, que pone Tab en el teclado español. Podemos tabular hacia adelante apretando varias veces el tabulador, o bien tabular hacia atrás apretando mayúscula tabular. No el bloquear mayúscula, sino el mayúscula. Podemos seleccionar varias líneas y apretar tabular e iríamos tabulando hacia adelante, o apretar mayúscula tabular e iríamos destabulando o eliminando las tabulaciones de esas líneas en su conjunto. Esto es muy útil cuando queremos meter varias líneas dentro de un for o dentro de una función de golpe. Una vez hecho este sumatorio, el for acabaría y haría la siguiente sentencia. Como queremos que lo siguiente que va a hacer lo haga fuera del for, no dentro, lo que voy a hacer es eliminar esa tabulación, o bien con mayúscula tabular o bien con retroceso. Una vez hecho esto, voy a dar un salto de línea para que quede más o menos aseado el código, y lo que vamos a hacer es que esa función devuelva el resultado calculado, para que el valor se lo podamos asignar a una variable. Esto lo haríamos con el comando return. Este comando lo que hace es que una función devuelva un valor. ¿Qué valor va a devolver? Nuestro resultado. Y ya hemos terminado el programa. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver que tiene un error de cálculo y que no hace bien ese sumatorio. Para ejecutarlo, recordar que era ir a la opción Run y ejecutar Run o mayúscula F10. Voy a escribir mi nombre. Voy a escribir un número, otro número, me devuelve el resultado de multiplicar esos dos números y después la suma de los 5 primeros números naturales es 10. ¿Esto es correcto? Vamos a comprobarlo. Me voy a ir a la consola de Python y voy a hacer esa operación de forma más artesanal. Es decir, le voy a decir 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y vemos que el resultado no es 10, sino 15. El programa no está haciendo bien el cálculo. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde podemos descubrir nuestro error, nuestra pequeña polilla en nuestro código, nuestro bicho? Pues utilizando el modo depuración. Para ello voy a minimizar esta ventanita para tener más espacio, y lo que voy a hacer es pinchar con el ratón al lado de la primera línea que se va a ejecutar, que es la 9. Esto es una definición de función y hasta que no la usemos aquí no se va a ejecutar. Por lo tanto, la primera línea que se va a ejecutar es la 9. Y voy a ponerlo aquí y voy a ir paso por paso viendo lo que hace mi programa. Entonces, en vez de apretar Run mi tercer programa, esta opción de aquí, lo que voy a hacer es depurar el programa o pulsar mayúscula F9. Si yo pincho aquí, el programa va a ejecutarse y se va a parar aquí. Y aparecen cosas nuevas en esta ventana de aquí, en la parte de la salida. En vez de salir lo que salía antes, que era Run, ha salido una nueva pestaña que se llama Debug, donde aquí podemos ir viendo las variables y objetos que vamos creando a medida que el programa se va ejecutando.
Si quisiéramos ver la consola, al igual que lo hacíamos cuando teníamos en la pestaña Run, tenemos que pinchar aquí en Console. Y aquí vemos la salida de nuestro programa. Vamos a dejar debug en un principio y como está parado aquí, y vamos a ejecutar esta sentencia únicamente. Para ejecutar solo una sentencia, lo que tenemos que hacer es ir a Run y ejecutar Step Over o pulsar F8. Veremos que pulsando F8 las cosas son más rápidas. Si yo pincho esta opción, se está ejecutando ahora mismo y el programa parece que se ha detenido, pero realmente lo que está pasando es que está esperando a que nosotros introduzcamos nuestro nombre. ¿Cómo podemos ver eso? Pues mirando en la consola, porque este mensaje de aquí va a salir por la consola que está aquí. Fijaros cómo aparece, por favor, introduce tu nombre. Y yo voy a introducir mi nombre. Cuando introduzca mi nombre y le dé a intro, automáticamente pasa a la segunda línea. Yo podría hacer lo mismo, Run y Step Over, y me ejecutaría la línea número 10 o pulsar F8. Si pulsamos F8 es más rápido y vemos cómo automáticamente ha aparecido Hola José Manuel, que es justamente lo que le he dicho que muestre en este print. Hola y el nombre que hemos introducido anteriormente. Ahora nos va a pedir que introduzcamos un número. Por ejemplo, voy a meter el 5. Y aquí voy a meter... Bueno, ahora se ha parado en esta línea. Pero vamos a ver unas cositas interesantes, porque ahora ya hemos ejecutado varias líneas y si vamos a la pestaña Debugger, vemos que va apareciendo las variables que ha creado. Por ejemplo, name o num. Name tiene el texto José Manuel, entre comillas, porque es de tipo cadena de caracteres y las cadenas de caracteres siempre van entre comillas. Y num1, que aparece el número 5. Aquí no vemos comillas porque es un número. Si yo sigo ejecutando, me voy a consola, introduzco otro número, por ejemplo el 6, vuelvo a la pestaña de debugger y veo que num2 tiene ahora un valor 6. Num1, un 5, sigue manteniendo el 5 y name sigue manteniendo José Manuel. Ahora, cuando yo ejecute con F8 esta sentencia, pues me va a aparecer una nueva variable que va a contener el resultado de esta operación, que es 5 por 6. En este modo, PyCharm también nos ayuda mostrando la información dentro de nuestro código. Es un texto que yo no puedo pinchar, pero que va mostrándonos qué valores tienen las variables que voy declarando. Finalmente, cuando yo ejecute la línea 14, pues aquí no me aparecerá nada, pero por consola vemos que aparece este mensaje de aquí con el resultado. El resultado es 30. Muy bien, hemos llegado aquí. Si yo ejecuto con F8 esta línea, pues va a ejecutar esta línea sin profundizar en la función sumatorio y directamente nos va a dar el resultado. Vamos a probarlo. F8. Y nos da que la suma es 10. Aquí ya podemos ver que el error está en esta línea, que no ha hecho bien el cálculo, porque nuestra variable debería tener un 15 en vez de tener un 10. Después imprimiría suma y acabaría el programa. Si miramos en consola, pues vemos que el resultado efectivamente ha sido erróneo. Entonces ya hemos localizado que el error debe estar en esta línea, pero no hemos encontrado exactamente el error. Así que voy a depurar otra vez, pero voy a cambiar el punto de ruptura pinchando sobre él. Veis que ha desaparecido el punto rojo y voy a pinchar en la línea 16. De esta forma, cuando yo ejecute con mayúscula F9 o Run, depurar mi programa, en vez de pararse en la línea 9, se me va a parar el programa en la línea 16 directamente. De tal forma que yo puedo escribir aquí, el programa sigue, voy a poner un 5, voy a poner un 6, él no se interrumpe como se interrumpía a cada línea, sino que continúa hasta que llega a esta línea. Aquí vemos las variables con los valores que debe tener. Aquí vemos en esta pestaña de console los resultados
que hemos obtenido con la operación, pero se ha quedado aquí. Pero claro, yo quiero saber cuál es el error dentro de sumatorio. Pues para depurar dentro de una función nuestra, lo que tenemos que hacer es run y en vez de step over, poner step into, es decir, entrar dentro de la función o pulsar F7. Vamos a ver que jugaremos siempre con F8 y F7 a la hora de depurar. Si yo selecciono esta opción o aprieto F7, pues en vez de continuar a la siguiente línea, lo que va a hacer es empezar a depurar las sentencias que tiene la función sumatorio, en vez de continuar con la siguiente línea, que era la de 16. Aquí vemos una cosa curiosa y eso lo explicaré en sucesivos vídeos. Aquí utilizo la función result. Si os fijáis, esta variable result ha desaparecido de mis variables y solo me queda la función num. Eso quiere decir que estamos en un ámbito local. Lo que conocemos, lo que definimos aquí, se queda aquí. Es decir, no se conoce fuera, porque son variables locales. De tal forma que esta variable result y esta variable result, aunque se llamen igual, son dos variables distintas. Esta funciona en el ámbito más general, en la parte principal de la aplicación, y esta solo existe dentro de la función sumatorio. Entonces, cuando haga result igual a 0, me va a poner que la variable result vale 0. Y aquí vamos a ver cómo en cada iteración se va a repetir. Si yo aprieto F8, pues me va a entrar dentro del result, porque va a ir con una variable i que va desde 1 hasta num. Si yo ejecuto, veo que i vale 1 y result vale 0. Pero aquí le asigno otro valor. Result será igual a 0 más el valor de i, que es 1. Entonces, ¿qué valor va a tener cuando yo ejecute una vez más esta sentencia? Pues 0 más 1 es 1. Aquí veremos cómo result vale 1. Fijaros cómo vale 1. Si sigo ejecutando con F8, pues me pasa a la siguiente iteración. I es igual a 2. Result vale 1. Pues result será igual a 1 más 2. Y pasará a valer 3. Y así voy repitiendo hasta que i vale 4. Cuando i vale 4, yo sumo result, que vale 6, más i, que vale 4, sería igual a 10. Y automáticamente el result valdrá 10. Ahora tengo i igual a 4 y result vale a 10. Y tendría que hacer otra operación para sumar el número 5. Pero cuando ejecute con F8 veremos que ya no hace esa operación y que directamente salta a la línea 6 para devolver el resultado. Y el resultado vale 10. No es lo que está haciendo. Y eso es porque range, la función range, que es para definir un rango, va desde, nos entrega números del 1 hasta este número de aquí, menos 1. La razón de esto lo explicaré en sucesivos vídeos. Pero ya hemos encontrado nuestro error. En vez de ir hasta 5, va desde 1 hasta 4. Si queremos que vaya hasta 5, pues tenemos que decirle que vaya desde 1 hasta el número que introduzcamos más 1. Y con esto, si yo ejecutase el programa de nuevo, pues veríamos que funciona bien. Yo puedo, ya he detectado el error, yo puedo terminar el programa haciendo que él continúe o incluso pararlo y volver a empezar. Puedo decirle pararlo con stop o con control F2, pararíamos el programa y con mayúscula F9 pues volveríamos a depurarlo. Me voy a consola porque me está pidiendo el nombre, escribo José Manuel, le pongo un 5, le pongo un 8 y aquí acaba de pararse justo donde yo le había dicho. Vamos a ver si ahora el sumatorio lo hace bien. Voy a entrar dentro de la función sumatorio, voy a asignarle result igual a 0 y con F8 voy viendo cómo me va cambiando los distintos valores hasta que llego a que i igual a 4 y result igual a 6. Ejecuto, el resultado es 10
pero en vez ahora de salir del for, lo que va a hacer es hacer una iteración más y sumarle el 5 que nos faltaba. Ahora sí, el for se acaba porque ya no quedan más números. Va desde i hasta el número que pongamos aquí, que en este caso es 6 menos 1. Pues como ha ido hasta el 5, pues directamente se acaba nuestro programa, devuelve el resultado se lo asigna a la variable suma, ese 15 que teníamos aquí, se va a asignar a suma. Fijaros que aquí las variables, una vez hemos salido de la función, vuelven a ser las originales. Y estas se han perdido. Estas variables ya no existen en mi programa. Si yo ejecuto, el resultado anterior de ese 15 que teníamos aquí, pues se le asigna a suma. Y tenemos una nueva variable que se llama suma, que es la que va a mostrar por pantalla. Y hemos visto, ahora sí, que el resultado es correcto. Y con esto hemos terminado la explicación del modo depuración. Cuando te atasques en un ejercicio, te animo a echar mano del modo depuración para saber y localizar dónde está tu error y corregirlo, como hemos hecho en este vídeo. El modo depuración tiene muchas más opciones que iremos viendo en sucesivos vídeos. Y esta vez casi se me olvida, pero no. Recuerda, un gran poder lleva siempre detrás a un gran desarrollador.